¿Qué tal? Mi nombre es Gabriel de Gabak Technologies. Hoy vamos a ver qué es un disco rígido. Hoy vamos a ver unos 11 puntos de los diferentes aspectos de los discos rígidos, como para que sepas un poco más a la hora de comprar uno, qué es lo que conviene para elegir. Bueno, te voy a explicar hoy en el punto número 1 qué es un disco rígido, qué tipo de discos rígidos hay, sólidos, mecánicos, híbridos. Después, qué es un disco rígido de estado sólido, qué es uno mecánico, qué es un híbrido, qué son los RPM o las revoluciones por minuto. Te voy a explicar también qué es el caché en un disco rígido. Después, el acceso de lectura y escritura. ¿Qué tipo de conectores hay hoy en día en el mercado, por lo menos en el 2012? Después, discos rígidos Soho o Enterprise y qué marca hay y bueno, qué es lo que conviene elegir. Voy a empezar para mostrar cómo es un disco rígido por dentro. Este es el disco rígido como sería por dentro. Acá pueden ver, tenemos un plato, este es el que gira, acá es donde se guarda toda la información y tenemos este pequeño cabezal acá, que este es el brazo y acá en la punta está el cabezal. Esto con el funcionamiento, a medida que va girando el disco rígido, esto va moviéndose en diferentes partes del disco rígido y de esa manera va buscando los archivos. Después les voy a mostrar cómo es un disco rígido, obviamente sin desarmar. Este es un disco rígido Western Digital de 1.5 terabytes. Después tenemos lo que sería un disco rígido de notebook, que son mucho más chiquititos, como pueden ver. La diferencia es bastante notoria en espesor, en alto, en ancho. Y después, acá tenemos por último los discos rígidos de estado sólido, que tienen el mismo tamaño que los discos rígidos de notebook, pero también se pueden poner en PC. Bueno, vamos a empezar qué es un disco rígido. Hoy en día todas las máquinas, todas las computadoras de escritorio y todas las computadoras de lo que serían las notebooks, todas las que serían las portátiles, tienen disco rígido adentro. ¿Para qué sirve esto? Es obviamente para guardar todos los datos que nosotros tenemos. Por eso es que es muy importante de cuidar el disco rígido, que no se rompa, por ejemplo en una notebook, que no se te caiga, para evitar que el disco rígido se dañe. Cuando el disco rígido se cae, obviamente lo que ocurre es que el cabezal golpea contra el plato, entonces produce un error en la capa magnética y eso hace que se puedan perder un archivo o varios archivos, o que se dañe directamente todo el mecanismo. Si se daña todo el mecanismo, después para recuperar los archivos es mucho más complicado y costoso, obviamente. Bueno, en el disco rígido normalmente se guardan las fotos, música, videos, programas, Windows, Office, todo está ahí. Así que eso es la parte más vital de una computadora. Si el disco rígido se muere, perdemos todos los archivos. Después vamos a ir al punto número 2. ¿Qué tipo de discos rígidos hay? Bueno, discos rígidos hay los mecánicos, como les mostré anteriormente, que tienen el plato, el cabezal y obviamente la forma de lectura es mecánica. Después tenemos los discos de estado sólidos, como este que les mostré acá. Les voy a mostrar cómo es para que vean cómo es por dentro. Este disco rígido obviamente ya lo tengo desarmado para poder mostrarles. Bueno, tenemos la tapita. Y tenemos, para que vean cómo es el disco rígido por dentro. Esto es la electrónica, no tiene, como pueden ver, no tiene ninguna parte mecánica como es en el caso del disco rígido tradicional. Esto sería como si fuese un pendrive, pero de mucha más capacidad y de mucha más velocidad.
Para que se den idea, estos discos rígidos pueden estar desde los 100 megabits por segundo hasta los 500. Un pendrive normal hoy en día tiene por ahí unos 10 o 20 megas por segundo, y un disco rígido tradicional de mecánico tiene alrededor de unos 80. Depende de marca y modelo, obviamente. Bueno, después tenemos los híbridos, como te había comentado anteriormente. Los híbridos es una mezcla entre los rígidos mecánicos y los discos rígidos sólidos. La principal ventaja que tenemos con esto es que cuando los rígidos son híbridos tenemos muy buena velocidad y tenemos muy buena capacidad a bajo costo, porque los rígidos, como les dije anteriormente, a pesar de que esto es una nueva tecnología que se está implementando hoy en día, los rígidos estos son muy caros. Por ejemplo, este disco rígido es de 60 gigas y en el mercado están acá alrededor de los $200. Y un disco rígido de 1 tera, o sea 1000 gigas, estaría alrededor de los $200. O sea, tenemos mucha más capacidad por menor precio, pero también tenemos menos velocidad, obviamente. Bueno, después vamos a saltar al siguiente paso. Me olvidé de decirles algo. La capacidad de estos discos rígidos, de estado sólido, como les mostré, hay de 60, 120, 320 gigas hasta 500, que es lo más usual dentro de los precios razonables. Así que comparado a los mecánicos, los rígidos mecánicos pasan desde 500 gigas, que es lo que hay hoy en la actualidad, 1 tera, 2 teras y 3 teras. Bueno, 1 tera y medio como les mostré acá también, pero bueno, normalmente esos son los rangos, hoy es un estándar del mercado. Después tenemos los rígidos, como les iba a decir, el punto 4, los rígidos mecánicos, como les había dicho, tienen, bueno, tiene el plato y el cabezal, que es el que se mueve para todos lados, y con esto también, los rígidos mecánicos, tenemos diferentes tipos de conectores. Tenemos los conectores que son IDE, los que son SATA, los que son SAS y los que son SCSI. Les voy a mostrar uno. Por ejemplo, los rígidos más viejos son los IDE. Los IDE son, como se puede ver acá en la cámara, tiene este conector de datos que es un conector ancho, y acá al lado tenemos el conector de corriente. Obviamente este tipo de conector ya no se fabrica más y son rígidos muy lentos. Hoy en día, si tenés un disco de esto y tu motherboard lo soporta, recomendamos saltar a un disco SATA. Y un disco SATA tiene el conector, obviamente es mucho más chiquito, por ejemplo es este de acá para el de datos y el de acá para corriente. Y con este tipo de disco rígido tenemos velocidades mucho más grandes de lectura y escritura. Un disco de IDE está alrededor de los 30 megas, 40 megas por segundo, contra unos 80 o 90 que podemos llegar a tener en un disco SATA, que son este tipo de disco rígido, este tipo de conector. Obviamente, si lo comparamos con un rígido de los de estado sólido, estos están entre los más lentos, entre 120 megas a 500, o sea, estos son los mejores discos que hay y va a mejorar un montón tu computadora. Después tenemos discos rígidos híbridos. Los rígidos híbridos es una mezcla entre el rígido mecánico y el disco rígido sólido. La diferencia, normalmente ahora les voy a mostrar, por ejemplo en este disco rígido, vienen de la marca Seagate. Seagate sacó uno que se llama Momentum,
que es lo que tiene este tamaño como si fuese para notebook, y la ventaja que tiene es que es un rígido, es una porción es un rígido sólido y la otra porción es un rígido mecánico. Lo que tiene, por ejemplo, el rígido sólido es de 8 GB y el mecánico es el resto del disco rígido. Por ejemplo, hay discos de 500, 750 GB y hasta de 1 tera. Así que con este tipo de discos rígidos podés aumentar un montón tu capacidad y tu velocidad de lectura y escritura sin sacrificar el costo. Un disco rígido de estas características en Estados Unidos están alrededor de los $130 y acá calculo que deben estar alrededor de los 200, 250 dólares, depende obviamente el tamaño. Así que bueno, con eso ya tendríamos en claro qué es el disco rígido híbrido. Después, bueno, vamos a saltar lo que son el punto 6, que serían los RPM, que significa las revoluciones por minuto. Eso, por ejemplo, en el disco rígido común, en el mecánico, cada vuelta que gira es una vuelta. O sea, cada vuelta que gira es una vuelta que va a tener la posibilidad del cabezal de chequear la información que está buscando. Esto se va a mover a medida que esto está girando. Esto lo que significa es que cuando el disco rígido gira a 5400 vueltas, por ejemplo, va a tener una velocidad más lenta que si girara a 7200. Hoy en día tenemos 5400 que son para las notebooks, para las PC de escritorio tenemos de 5400 y de 7200 revoluciones por minuto. Después rígidos de más alta gama tenemos de 10.000 y tenemos de 15.000. Pero son discos rígidos mucho más caros. Obviamente también calientan mucho más y son más sensibles. Así que con eso obviamente hay que tener en cuenta a la hora de comprar el disco rígido de cuántas revoluciones es. Por ejemplo, les voy a mostrar acá en el Western Digital, los que vienen con la etiqueta verde son los rígidos ecológicos que giran a 5400 vueltas. Cuanto más rápido gire, más velocidad vamos a tener. Nosotros recomendamos, si ves para la máquina, o sea, para el disco rígido que va a arrancar tu máquina, o sea, en tu máquina obviamente puedes tener varios discos rígidos, no así en las notebooks, pero en las PC sí. Entonces, poner uno de etiqueta azul o de etiqueta negra. Los de Western Digital, los de etiqueta azul, ya giran a 7200 vueltas. Y los de etiqueta negra tenés de 10.000. Después lo mismo pasa con otras marcas y modelos, también van variando, depende de la velocidad de las revoluciones por minuto. Después tenemos lo que sería el caché en disco, que es el punto número 7. El caché es una memoria que va entre lo que sería el disco rígido, la parte mecánica, y lo que sería la parte electrónica. Por ejemplo, esta es la parte electrónica que tenemos acá y acá tenemos la parte mecánica. Cuando nosotros abrimos, por ejemplo, un archivo por primera vez, ese archivo va a quedar guardado en la memoria caché, que es en la parte electrónica. Cuando nosotros volvamos a abrir el archivo por segunda vez, el disco rígido no va a buscar otra vez el archivo, sino lo va a buscar directamente de la memoria. Y como estas memorias son muy rápidas, va a ser mucho más rápido que el archivo lo accedamos de la memoria que de la parte mecánica. De la parte mecánica, por ejemplo, les voy a explicar. Supongamos que tengamos un archivo que esté en este punto y el cabezal está acá. Esto significa que el cabezal se tiene que mover para saber dónde, o sea, se tiene que mover a la posición exacta para ver dónde está el archivo y tiene que esperar a que el disco gire. Hasta que el disco no gira y el cabezal no está en la posición exacta, no va a poder encontrar el archivo. Entonces, si el archivo ya está en la memoria, que es en la parte de acá atrás,
Obviamente el cabezal no tiene que ir a buscar el archivo en la parte física del disco rígido. Esto lo que va a lograr es que tengamos una lectura más rápida de cualquier cosa. De un programa, fíjate en tu computadora, si vos cerrás el programa, lo volvés a abrir, a la segunda vez que lo abrís, va a abrir mucho más rápido. Es por el tema de la memoria caché. Obviamente tenemos memoria caché en el disco rígido y en la computadora, en el procesador y en otros lados que ayudan a que todo sea mucho más rápido. Pero bueno, en los discos rígidos obviamente también tenemos memoria caché de 16 megas, 32, 64, así que también eso es otro factor importante al buscar un disco rígido. Después tenemos el punto 8, es acceso de lectura y escritura. El acceso de lectura y escritura significa cuánto tarda el disco rígido en buscar, en leer o escribir un archivo. Por ejemplo, el tiempo que tarda en moverse el cabezal de un lado para el otro, ese es el acceso de tiempo, el acceso de lectura y escritura. Significa que cuando un disco rígido, el cabezal se puede mover mucho más rápido que otras marcas u otros modelos, vamos a tener un acceso obviamente más rápido a los archivos y a poder utilizar el disco rígido con más eficiencia. Para que tengas una idea, los primeros discos rígidos tenían un acceso de lectura y escritura de unos 600 milisegundos, y los discos de hoy en día están alrededor entre 3 milisegundos a 15 o 25, depende de marca y modelo. Los rígidos de lo que serían los de estado sólido no tienen ese problema porque es todo electrónica, entonces la lectura es mucho más rápida que un disco rígido mecánico, que hay un proceso mecánico que tiene que girar el cabezal, o sea, que se tiene que mover el cabezal más el giro del plato para poder acceder a los datos. Después, por ejemplo, los rígidos de servidores tienen un acceso de 3 milisegundos aproximadamente. Después los de escritorio, que están alrededor de unos 12. Y después tenemos los de notebooks, que están alrededor de unos 15. Pero bueno, depende de marca, modelo, obviamente ese tipo de números puede llegar a variar. Después, bueno, como había dicho anteriormente, el punto número 9 serían los tipos de conectores. Por ejemplo, este es un disco rígido de notebook, como había mostrado anteriormente. Son del mismo tamaño, como se pueden ver. Son de diferentes marcas, pero el conector es totalmente diferente. Este es un conector IDE y este es un conector SATA. Obviamente este disco rígido es más viejo que este. Después tenemos lo mismo en los rígidos de PC de escritorio. Tenemos los que son IDE, como puedes ver acá, y tenemos los que son SATA de este lado. Y los que son de estado sólido directamente ya son todos serie lata, así que eso no hay conectores viejos. Después, bueno, tenemos el punto número 10, que es discos rígidos, los que son Soho o los que son Enterprise. Los que son Soho significa que son para hogares u oficinas, y si no, los que son Enterprise están más pensados para lo que son compañías, empresas. ¿Qué diferencia hay entre un disco rígido un tipo de disco rígido o el otro? Es que los discos rígidos Soho lo que tienen son los rígidos comunes, como podés ver cualquiera. El tema es que tienen una vida útil estos discos rígidos y tienen una calidad de material. Los rígidos que son de Enterprise, obviamente esos están preparados para un uso mucho más intensivo, duran más, también tienen más garantía, y si vos querés algo que sea muy estable y que pueda durar mucho más en un servidor o en una PC que uno
dependa mucho para el trabajo, recomendamos directamente poner discos rígidos Enterprise. Son un poco más caros, pero bueno, vale la pena. Después tenemos el punto número 11, que marcas conviene elegir hoy en día. Tenemos Western Digital, Toshiba, Samsung, Intel, Kingston. Y en el caso, por ejemplo, de lo que sería Intel, Samsung y Kingston, está haciendo únicamente, excepto Samsung, que está haciendo ambas cosas, discos rígidos mecánicos y discos rígidos de estado sólido, pero las marcas como Intel o Kingston ya directamente están haciendo rígidos de estado sólido. Ya no hacen los discos rígidos mecánicos. Así que bueno, cosas a tener en cuenta antes de comprar el disco es que puedas ver todos estos puntos y ver cuál es lo más conveniente para vos. Obviamente hoy en día el factor más importante que tenemos en los discos rígidos y en las computadoras es que las computadoras son muy rápidas y los discos rígidos son muy lentos. ¿Por qué pasa esto? Porque bueno, el disco rígido, aún en la mayoría de las computadoras de hoy en día, son todos mecánicos. Entonces la computadora puede procesar mucho más datos de lo que el disco rígido puede transferir. Entonces de esa manera, a veces si uno empieza a abrir muchos archivos o hace procesos muy intensos, vas a ver que la luz del disco rígido, la luz roja que tenés en tu CPU, está prendida permanentemente. Eso significa que está o leyendo mucho o escribiendo mucho, y cuanto más prendida la veas, eso significa que el proceso es muy grande. Entonces, para reducir el tiempo de lectura y de escritura, obviamente si tenés un disco rígido de estado sólido cambia abismalmente. Para que tengas un punto de comparación, una computadora nueva de hoy en día, por ejemplo, que tengas 4 núcleos, que tengas 8 GB de RAM y que tengas un disco rígido de estado sólido, la máquina puede arrancar en 8 segundos. Y con un disco rígido común puede estar alrededor de los 30 o 45 segundos, o sea, la diferencia es abismal. Así que bueno, si podés tener como primario un disco rígido de estado sólido y un disco rígido de los comunes mecánicos para guardar tus cosas, sería fundamental. Con eso, poniendo el Windows en el disco rígido de estado sólido, la máquina vuela y vas a tener la velocidad que vos querés, que hagas clic y responda. Así que eso es muy importante. Incluso si tenés una máquina que no es muy nueva, pero querés aumentarle la velocidad notablemente, con un disco rígido, solamente cambiando el disco rígido, vas a tener una velocidad increíble. Así que bueno, eso es todo por hoy. Espero que te haya gustado este video. Si te gusta, haz clic en me gusta, que está ahí abajo en el video de YouTube. Y si querés estar al tanto de los nuevos videos que vamos sacando semanalmente, haz clic arriba donde dice suscribir. Ante cualquier pregunta o duda, no dudes en escribir en los comentarios que están abajo. Así que eso es todo por hoy y me despido hasta la próxima.